La fe, en su esencia más pura, es la creencia en lo invisible, en lo que no podemos ver ni tocar, pero que sentimos profundamente en nuestro corazón. Sin embargo, la duda es una compañera común en el viaje espiritual de muchos. ¿Es normal tener dudas sobre la fe? La respuesta es sí. Todos, en algún momento, enfrentamos momentos de incertidumbre, donde nuestras creencias se ven desafiadas por las pruebas de la vida. La duda no significa necesariamente falta de fe, sino más bien un proceso natural de crecimiento. Las dificultades, las pérdidas y las preguntas sin respuesta a menudo nos hacen cuestionar lo que creemos. Sin embargo, estos momentos de duda pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe si sabemos cómo abordarlos. La clave está en recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión constante de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. Para fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades, es crucial sumergirse en la palabra de Dios, orar con sinceridad y rodearnos de una comunidad de apoyo. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la oportunidad de expresar nuestras dudas y recibir paz en su respuesta. Además, recordar las veces pasadas en las que Dios nos ha sustentado puede ser un recordatorio poderoso de su fidelidad. Así, mientras las dudas surgen, podemos elegir creer, recordando que la fe es un viaje, y que, como cualquier viaje, tiene momentos de claridad y de niebla. La duda no tiene por qué derrotarnos, en cambio, puede ser el catalizador que nos impulse a buscar una relación más profunda y una confianza más sólida en Dios. Al final, la fe se fortalece cuando decidimos aferrarnos a la esperanza, incluso en medio de la tormenta. A medida que enfrentamos nuestras dudas, es importante recordar que la fe no se mide por la ausencia de preguntas, sino por la disposición a seguir adelante a pesar de ellas. Los grandes personajes de la Biblia, como Job, Moisés o incluso los discípulos, enfrentaron momentos de duda, pero fue precisamente en esos momentos de incertidumbre donde su fe se profundizó. Las dificultades no son un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para ver cuán fuerte es nuestra dependencia de Dios. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, la fe no significa necesariamente tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos su propósito en ese momento. La duda, por tanto, puede ser vista no como una amenaza a nuestra fe, sino como una señal de que estamos en el camino de un crecimiento espiritual genuino. Cada vez que superamos una dificultad con fe, nuestra confianza en Dios se fortalece, y cada victoria sobre la duda se convierte en una piedra de apoyo para las próximas pruebas que vendrán. Para fortalecer nuestra fe, también debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos. No siempre entenderemos el porqué de todo lo que sucede, pero podemos aprender a descansar en la certeza de que Dios es fiel y que sus planes para nosotros son buenos, incluso cuando el camino parece incierto. La fe, en muchos casos, es un acto de confianza ciega, de saber que, aunque las circunstancias no lo reflejen, el amor de Dios permanece constante. En esos momentos en que la duda aparece, podemos recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios y los testimonios de su fidelidad a lo largo de nuestra vida. La fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de continuar adelante, sabiendo que, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, hay un propósito divino en cada paso que damos. Al final, la fe se fortalece cuando decidimos confiar más en el carácter de Dios que en la certeza de nuestras propias percepciones. La clave para superar la duda y fortalecer nuestra fe radica en la perseverancia. La duda no desaparece de la noche a la mañana, es un proceso que, cuando se maneja correctamente, nos enseña a depender más profundamente de Dios. En lugar de huir de nuestras preguntas o dudas, podemos usarlas como un impulso para profundizar nuestra comprensión de su palabra y su voluntad. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, la oración se convierte en un refugio, un espacio donde podemos derramar nuestras emociones, expresar nuestras frustraciones y recibir la paz que solo Dios puede ofrecer. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos acercamos más a Él, reconociendo que es en su presencia donde encontramos consuelo y seguridad. Además, la comunidad juega un papel vital en el fortalecimiento de nuestra fe en tiempos de duda. A menudo, cuando estamos luchando con nuestras creencias, el apoyo y la sabiduría de otros creyentes puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. A través de la compañía de hermanos y hermanas en la fe, podemos encontrar aliento, comprensión y, sobre todo, el recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. Las experiencias compartidas nos enseñan que las dudas son parte del proceso de crecimiento y que, juntos, podemos caminar hacia una fe más firme. Es importante también recordar que nuestra fe no depende de nuestra perfección, sino del amor incondicional de Dios.
Él no espera que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en Él incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cada paso de fe que damos, incluso en medio de la duda, es un testimonio de nuestra confianza en su bondad y soberanía. Con el tiempo, a medida que perseveramos, descubrimos que nuestras dudas no nos definen, sino que nuestra fe se va transformando en una confianza más profunda, un amor más fiel y una paz que no depende de las circunstancias. La duda puede ser un trampolín hacia una fe más sólida, más madura y más capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. Y es en ese proceso de confiar a pesar de la incertidumbre que experimentamos una relación más cercana con Dios, un lugar donde, finalmente, nuestras dudas se disipan y nuestra fe florece. A medida que nuestra fe se fortalece a través de la duda, también aprendemos a ver nuestras luchas como oportunidades para descubrir más de la naturaleza de Dios. Las pruebas y las dificultades no son solo desafíos, sino momentos donde podemos experimentar su fidelidad de maneras más profundas. Cada vez que pasamos por una crisis de fe y elegimos aferrarnos a su promesa, nos damos cuenta de que su presencia es más real y cercana de lo que imaginamos. A veces, en medio de la oscuridad, es cuando realmente sentimos la luz de su amor iluminándonos. La duda, lejos de ser una señal de debilidad, puede convertirse en el terreno fértil donde nuestra fe crece más fuerte. A través de la lucha, aprendemos a confiar no en nuestras propias capacidades, sino en su gracia que nos sostiene. Además, el testimonio personal de cómo hemos superado nuestras dudas y hemos encontrado paz en medio de la incertidumbre se convierte en un testimonio poderoso para otros. Nuestras luchas no son en vano, ya que Dios las utiliza para edificar no solo nuestra fe, sino la fe de quienes nos rodean. En este sentido, nuestras dudas no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden ser un puente de esperanza para aquellos que están pasando por situaciones similares. El crecimiento en la fe no se trata de una carrera rápida, sino de un proceso continuo en el que aprendemos a depender cada vez más de Dios. Al seguir caminando con Él, a pesar de las preguntas y las incertidumbres, encontramos que nuestra fe no se basa en tener todas las respuestas, sino en tener una relación genuina con un Dios que nos ama incondicionalmente, incluso en medio de nuestras dudas. Es en ese lugar de confianza y rendición que, finalmente, nuestra fe se fortalece, nos da paz y nos permite enfrentar las incertidumbres con la seguridad de que, al final, Dios está con nosotros, guiándonos hacia una comprensión más profunda de su propósito y su amor eterno. Al llegar al final de este proceso, descubrimos que la fe no es un estado fijo, sino una dinámica continua de confianza y entrega. Las dudas pueden seguir surgiendo, pero con el tiempo, aprendemos a abordarlas con una perspectiva renovada, sabemos que no estamos luchando en solitario. Cada duda, cada pregunta, cada incertidumbre nos invita a un diálogo más profundo con Dios, a una búsqueda más intensa de su verdad. A medida que persistimos en este camino, nuestra fe se convierte en una roca sólida, no porque nunca hayamos tenido dudas, sino porque hemos aprendido a caminar con ellas y, aún así, seguir confiando en Él. La verdadera fe no se trata de evitar la duda, sino de caminar a través de ella con esperanza. Dios no rechaza nuestras preguntas ni nuestra incertidumbre. De hecho, en muchos casos, Él las utiliza para acercarnos más a Él, para enseñarnos a depender de su gracia y para llevarnos a un nivel más profundo de entendimiento. En este proceso, nos damos cuenta de que la fe no es solo algo que tenemos, sino algo que vivimos, que se expresa en cada acción, en cada decisión, en cada momento de nuestra vida. Al final, la fe y la duda no son opuestas, más bien, son dos elementos que se entrelazan en el viaje espiritual. La duda nos desafía, pero la fe nos sostiene. Y en ese equilibrio, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos permite descansar en la fidelidad de un Dios que no cambia, incluso cuando nuestras circunstancias lo hacen. Cuando elegimos aferrarnos a su promesa, incluso en medio de las dudas, experimentamos un crecimiento espiritual que solo es posible a través de la confianza continua en su amor. La fe no es un destino, sino un camino constante hacia Él, un viaje donde la duda y la confianza se encuentran para hacernos más fuertes, más sabios y más cerca de su voluntad para nuestras vidas. Y, al final, descubrimos que lo más importante no es tener todas las respuestas, sino seguir a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él está guiándonos hacia la verdad y la paz eterna.